Bien, mis amados amigos y hermanos, en esta noche, Dios les bendiga grandemente. Dios les continúe bendiciendo. Estamos, mis amados, agradecidos con el Señor, dándole la alabanza, dándole toda la adoración. Así que, mis amados, en esta noche, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, mis amados. Primeramente le damos gracias al Señor por la vida, por el aire, por todas sus bendiciones que Dios nos permite recibir. Mis amados, entonces, en esta noche vamos a ver una palabra hermosa, una palabra de bendición, una palabra de poder, una palabra en la cual Dios va a ministrar su vida y va a ministrar mi vida también. Entonces, mis amados, creemos que Dios es un Dios vivo, es un Dios real. Primeramente, mis amados, le damos toda la honra. Nos estamos congregando en el Centro Misionero Bethesda, Iglesia del Millón de Almas en Bogotá. Ahí estamos radicados, ahí estamos congregándonos para la honra y la gloria del Señor, mis amados. Quiero compartir con ustedes en esta noche una palabra, un tema que se llama Conociendo la verdad de Dios por su palabra. Entonces, mis amados, Dios nos quiere enseñar sobre la verdadera, sobre su verdadera palabra, sobre su salvación, mis amados, sobre la verdad de las cosas. Tenemos la certeza y la creencia de creer, mis amados, que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios real. Mis amados amigos, en esta noche el propósito de Dios para el hombre se manifiesta cada día más, porque la palabra dice que por causa de los escogidos, los días serán acortados, mis amados. La mano de Dios está cada día más extendida. La misericordia de Dios, su amor, su misericordia, está ahí vigente. El amor de Dios, su misericordia, nunca pasan de moda. Entonces, mis amados, conociendo la verdad de Dios a través de la palabra. En esta noche, Dios nos quiere enseñar a usted y a mí el verdadero propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros. Dios quiere darnos a entender, o quiere darle a entender a usted, a mis amados amigos que no conoce, que aún está ahí como que pensando, creyendo y preguntándose que si Dios existe, que si Dios es real. Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios de misericordia, de amor, o es un Dios, mis amados, que está ahí esperando que el ser humano tome la decisión de buscar de Dios, tome la decisión de abrir la mente, de abrir el corazón. Leemos la palabra, mis amados, en esta noche, en el libro de Primera de Timoteo, verso 2, el versículo del 4 al 6. Vamos a estar mirando, mis amados, algo maravilloso, algo que Dios todos los días se le está manifestando al ser humano, se le está manifestando a la humanidad. Y algo que Dios dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que las cosas de Dios. Mis amados amigos, Dios en esta noche te quiere dar a entender a ti. Dios en esta noche te quiere demostrar a ti que cuál es el verdadero conocimiento a través de la palabra. Mis amados, la palabra de Dios es el manual de vida. En la Biblia usted y yo vamos a encontrar las obras de Dios, lo que hizo Dios. Y que Dios, mis amados, es un Dios real, es un Dios vivo. Que Dios quiere a través de su palabra en esta noche
mis amados, quitar todos aquellos conceptos erróneos que hay en nuestras vidas. Porque muchas veces, mis amados, el ser humano tiene conceptos diferentes, tiene conceptos que lo alejan cada día más de la presencia de Dios, que lo alejan de la salvación. Hoy en día podemos ver muchas creencias, mis amados, muchos ritos en el cual mi amado, el hombre pone su fe, pone su creencia en una fe vana, en una fe muerta. Pero dice, mis amados, la palabra en esta noche, en primera de Timoteo, el verso 4, 5 y 6, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, mis amados, vamos a mirar en esta noche unas verdades a través de la palabra. Dios le va a hablar a usted, Dios le va a ministrar a usted, mis amados, referente a la verdad. Hoy el ser humano, mis amados, tiene muchos conocimientos y de pronto son conocimientos erróneos, son conocimientos de pronto alejados del propio conocimiento de la propia verdad de Dios. Mis amados, la Biblia dice que en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada. Y Dios, mis amados, poco a poco fue creando todo a través de su palabra, formó el mundo y formó todo lo que usted y yo vemos. Entonces, mis amados, es una existencia de que Dios es un Dios que existe, es un Dios vivo, es un Dios, mis amados, es un Dios real, es un Dios de amor, de misericordia. Es un Dios que se le presentó a Moisés cuando Moisés huía de Egipto, cuando Moisés huía de allá del poder del faraón, cuando aún Moisés se dio cuenta que sus hermanos reñían y por defender a Moisés, sus hermanos, aquel hombre huyó porque había defendido a un hebreo y mató a un egipcio. Luego Moisés huye de Egipto, mis amados, y Dios le hace un llamado para que Moisés sacara al pueblo de Israel. Mis amados, hoy en día, en esta noche, a través de la palabra, hay un propósito también contigo, hay un propósito con aquellas personas que están alejados de Dios, hay un propósito para el hombre, para el ser humano. Dios en esta noche, mis amados, te quiere acercar a ti a través de Jesucristo. Y vamos a mirar, mis amados amigos, el conocimiento de la verdad a través de la palabra. Y muchas veces cuando usted y yo no tenemos conocimiento de las cosas, hablamos, pero no estamos seguros de las cosas. Usted no tiene la comprobación de lo que usted dice, si usted no ha leído, si usted no se ha empapado del tema. Cuando usted investiga, cuando usted lee, cuando usted comienza a escudriñar o a investigar, usted comienza a mirar o a aprender cosas nuevas, cosas que usted y a mí nos sacan de aquel error, nos sacan del engaño, de la mentira. Mis amados, muchas veces el ser humano en el mundo, aunque camine y ande, hay una verdad que el ser humano no ha querido conocer, que es la existencia verdadera de Dios, que Dios habla, que Dios existe, que Dios, mis amados, es un Dios de amor, que Dios oye tus palabras, que Dios escucha tu oración, Dios escucha mi oración, que Dios escucha tus gemidos, que Dios escucha cada situación que tú estás pasando, como escuchó el clamor, la angustia del pueblo de Israel cuando el pueblo aún en Egipto era sometido por el faraón. Y miren, mis amados, cuántas personas hoy en día se encuentran en circunstancias similares
al pueblo. ¿Cuántas personas hoy en día se encuentran atribuladas, angustiadas, porque no hay una solución, no ven la solución? Pero mire que así como Dios levantó a Moisés, que se le presentó en el monte de Moriah, en el monte de Oreb, y lo llamó a través de aquella salsa que ardía y no se consumía, y Moisés le llamó la curiosidad y se le acercó y Dios le habla. Le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisa, santa es. Desde ahí, mis amados, comienza Dios a hacer un proceso en la vida de Moisés. Comienza Dios, mis amados, a revelarle a Moisés el propósito que él tenía para con el pueblo de Israel. Y miren, mis amados, a través de la palabra todos los días, diariamente, Dios nos revela que Él tiene un propósito para el ser humano. Dios, a través de la palabra, mis amados, quiere quitar la venda, quiere quitar toda aquella ceguera que aún el hombre no ha querido entender, que aún el ser humano sigue ahí todavía viviendo una vida de engaño. Mire, cuando no conocíamos de Jesucristo, de las cosas de Dios, cuando estábamos en el mundo, en nuestras vidas había una venda. En nuestras vidas, mis amados, había un velo que Dios quitó. En nuestras vidas había muchas creencias en el cual usted y yo teníamos la mirada puesta. Pero un día Dios comenzó, un día Dios llegó, un día Dios nos tocó, un día Dios nos comenzó a mostrar y comenzó a guiarnos que cuáles eran aquellas cosas verdaderas, el conocimiento verdadero, la verdad verdadera de las cosas. Mis amados, y a través de la palabra nosotros estamos mirando todos los días que la existencia de Dios, mis amados, es real. Que usted y yo, mis amados, fuimos creados por Dios. Que usted y yo vivimos porque Dios nos da el privilegio de movernos, de respirar. Pero también Dios en esta noche quiere darte el privilegio de que tú conozcas, de que tú abras la mente, de que tú abras el corazón, para que entiendas el propósito de Dios, para que tú entiendas que en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mis amados, la primera verdad que nosotros podemos encontrar a través de la palabra es que Jesucristo vino al mundo con un propósito, que Dios envió a su Hijo para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo pongamos la mirada, para que el ser humano se acerque cada día más a Dios a través de Jesucristo. Y miren, mis amados, y en esta noche, en el libro de Timoteo, capítulo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, la primera parte, mi hermano, mire lo que anhela Dios. Dios no quiere el pensamiento de Dios cuando creó al mundo, era que el hombre disfrutase, que el hombre viviese una vida, mis hermanos, en armonía. Pero mire que Eva se dejó engañar por el enemigo, por la serpiente, y la engañó. Y mire, mis amados, muchas veces usted y yo nos dejamos engañar por conceptos, por cosas que nos comentan, pero que en sí el ser humano no ha investigado, no ha leído la palabra para que se cerciore de las cosas, para que se cerciore de la verdad. Entonces, mis amados, Dios a través de la Biblia, de la palabra que es el manual de vida, dejó todas las cosas para que usted y yo tengamos la creencia y la certeza de que Dios es un Dios vivo, mis amados. De aunque usted y yo no lo vemos, pero Dios se deja sentir. Usted y yo hemos creído por fe. La fe, mis amados, es lo que nos impulsa a tener la certeza y la confianza de que Dios existe a través de su palabra. Y miren, mis amados, el propósito de Dios es que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Lo vemos aquí en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El primer privilegio, el primer requisito que Dios está dando en esta noche, mis amados,
Dios le está dando a usted una oportunidad más a través de su palabra para que usted entienda, mis amados, que Dios lo quiere rescatar, para que usted entienda que Dios envió a su Hijo al mundo, que pagó un precio por usted y por mí, y que Dios no quiere, mis amados, que usted y yo, que el hombre, sufra consecuencia más adelante. Que el hombre, Dios no quiere que el hombre, mis amados amigos, padezca dificultades más adelante. Miren, mis amados, de pronto nos crearon o nos levantamos dentro del hogar con unas creencias y unos conceptos de pronto humanos, pero que estábamos alejados de la verdad, de la realidad. Mis amados, de pronto nos infundieron unas costumbres que a través de la Biblia Dios está en contra de todas aquellas normas, de aquellas costumbres que el ser humano practica, que el ser humano está practicando. Mis amados, y que la salvación hoy en día viene de Jesucristo, que la salvación, mis amados, no es porque usted se comporte bien o que usted haga buenas obras. El ser humano puede que haga buenas obras, pero necesita el complemento que es Jesucristo. Necesita, mis amados amigos, de que usted abra la mente y deje que Dios ministre su vida, que Dios quite toda aquella venda y que lo guíe al verdadero camino, al verdadero propósito que Dios tiene para usted en esta noche. Y el verdadero propósito que Dios tiene para en esta noche para el ser humano es que el ser humano entienda, mis amados, que Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Mire qué privilegio, mis amados, que Dios no quiere que el hombre siga padeciendo, que el hombre no siga, mis amados, sufriendo más las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias del pecado. Porque estamos viendo tanta violencia, porque el hombre ha apartado la mirada de Dios. El hombre se desvió y sigue desviando y sigue eligiendo su propio camino, sigue escogiendo su propio destino. Pero mire qué hermoso que Dios en esta noche nos dice que hagamos un acto en el camino y que comencemos a reflexionar y que nos devolvamos y que miremos, mis amados, el camino por donde íbamos no era un camino de bendición, era un camino, mis amados, tenebroso, era un camino donde usted andaba o usted está andando sin la protección de Dios. Mire que qué hermoso es cuando Dios llama a Moisés, era porque Dios veía al pueblo en opresión, oprimido, porque el pueblo todos los días, mis amados, estaba siendo cada día más cautivo, estaba siendo sometido, mis amados, a diversas pruebas por el faraón. Y mire cuántas personas hoy en día, mis amados, se encuentran pasando dificultades, tremendas dificultades, pruebas, y no saben qué hacer. Muchas personas hoy en día, mis amados, quitan la mirada de Dios, quitan la mirada del propósito que Dios tiene para poner la mirada en las cosas vanas. Pero Dios quiere que usted en esta noche, mis amados, mire al cielo, que Dios quiere que en esta noche usted comience a meditar y a mirar que el propósito de Dios es para bien y no para mal. Muchas veces nosotros escogimos el camino equivocado y en ese camino comenzamos a padecer dificultades, tropiezo, comenzamos a sentir espinas en nuestros pies, espina, dolor, tristeza, el cual cada día más, mis amados, Dios nos insta a que usted y yo nos acerquemos a Él, que lo amemos a Él, porque Él es el único que tiene el poder para salvar. Y mire, el conocimiento, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan en el conocimiento de la verdad. El primer requisito, el primer privilegio que Dios le está diciendo a usted en esta noche es que para usted hay un plan de salvación, que para usted hay una oportunidad, que para usted la mano de Dios está ahí a través de Jesucristo, mis amados, extendida.
y que Dios, si le quiere dar a usted ese privilegio para que usted pueda acercarse cada día más a la presencia de Dios, para que usted entienda que el ser humano necesita ser salvo, que el ser humano necesita escapar por su vida. Entonces Dios en esta noche, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, entonces mis amados, el propósito de Jesucristo es buscar salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere Dios, mis amados, en esta noche? Darle la salvación, darle ese privilegio de que usted sea un verdadero hijo de Dios, de que usted entienda, mis amados, de que usted mire que usted va por un camino equivocado, que lo que usted piensa no son los pensamientos de Dios, porque muchas veces nosotros pensamos una cosa y Dios piensa otra. Los pensamientos de Moisés, de pronto en la mente de Moisés no estaba de pronto recibir ese llamado, recibir esa misión, pero mire que en los propósitos de Dios sí está de que usted se acerque a Dios, de que usted escape por su vida, de que usted, mis amados, no sufra necesidad, de que usted, mis amados, no siga desperdiciando su tiempo, de que no siga malgastando su vida en el pecado, que no siga malgastando su vida, mis amados, destruyendo su vida en cosas que no son perjudiciales, en cosas que en cambio de ser edificado, lo están destruyendo. Y mire, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Mis amados, la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Hay un concepto, mis amados, que la humanidad hoy en día sigue en ese concepto erróneo, equivocado, que han puesto la mirada, mis amados, en aquellos hombres que Dios llamó y los han honrado con sus nombres, con aquellas imágenes que hicieron o que han hecho en cada pueblo, en cada nación, venerando a aquellos hombres que un día Jesús llamó, que un día Jesús libertó, pero que estos hombres nos dieron fue el ejemplo de superación, de valentía, de guerra, pero que no aparece en la Biblia que a través de ellos hay salvación. Mis amados, la salvación viene a través de Jesucristo, que fue el que murió por usted y murió por mí. Aquellos hombres que Dios llamó, mis amados, fueron instrumentos que Dios utilizó para predicar la palabra, para llevar el evangelio a muchas naciones, y que hoy en día aparecen en la Biblia como hombres que se guardaron como hombres santos. Santos, mis amados, es porque el ser humano cuando recibe de Dios, cuando acepta a Jesucristo en su corazón, comienza a vivir una etapa en su vida, mi hermano, de libertad. Comienza Dios a conducirlo en ese proceso de santificación, o sea, a quitar en la vida del hombre toda aquella costumbre que lo tenían alejado de Dios, porque aquellos hombres eran semejantes a nosotros. Aquellos hombres, mis amados, tenían sus debilidades, pasaban dificultades, pero que Dios se complació, que Dios los llamó y que en el propósito de Dios era que ellos conocieran la verdadera identidad, de que ellos conocieran, mis amados, la verdadera palabra, el verdadero camino. Por eso, mis amados, en esta noche el tema es conociendo la verdad de Dios a través de su palabra. A través de la palabra, mis amados, es donde usted se va a dar cuenta de lo que Dios tiene para usted. Usted a través de la palabra, mis amados, va a poder escudriñar y mirar que Dios envió a su Hijo al mundo, que el mensaje de salvación viene desde el Antiguo Testamento, cuando del momento en que Dios coloca a Adán en el huerto del Edén y esta pareja le falla, Dios de una vez comenzó a preparar el plan de salvación. Y comienza el plan de salvación cuando Dios le dice a Noé que prepare el arca, mis amados, y comenzó Dios desde una vez a preparar ese plan de salvación para el ser humano. Pero que hoy en día el ser humano
no ha tomado en cuenta el propósito de Dios, el sacrificio de Dios. El ser humano aún no ha entendido el plan divino, el plan redentor, el plan de salvación que Dios tiene para su vida. Y miren, mis amados, Dios quiere en esta noche quitar toda venda de aquellas personas que no conocen, de aquellas personas que dicen que María, que la salvación viene de María. Mis amados amigos, yo te quiero decir en esta noche que María fue un instrumento que Dios utilizó para poder llevar a cabo el plan de salvación en la tierra con su Hijo Jesucristo. Dios tomó el vientre de María para engendrar ahí, para depositar ahí el santo ser que iba a nacer. A través del vientre de María era que Jesucristo iba a nacer como el Hijo del Hombre en la tierra. Entonces, mis amados, es algo que el ser humano hoy en día ha puesto la mirada y sigue engañado, sigue envanecido en sus creencias falsas, en sus creencias filosóficas, creyendo que al momento de partir o de morir, María va a interceder por ello. Mis amados, el único que intercede por el ser humano se llama Jesucristo. El único que intercede al Padre por la humanidad se llama Jesucristo, que Él fue el único que Dios envió con el propósito de salvación. Por eso, mis amados, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué de la verdad, mis amados? Porque el ser humano está engañado, el hombre está viviendo una vida de mentira, de falsedad. Y déjeme decirle, mis amados, que de pronto no son aquellas cosas que el hombre ha inventado, no son las tradiciones, no son las creencias con que nos enseñaron, no son aquellas cosas, aquellas costumbres paganas que aprendimos cuando no conocíamos de Dios, o cuando una persona se levanta en un hogar que es católico, que se levanta con costumbres creyendo en María, creyendo en José. Sabemos que José fue el padre terrenal de Jesucristo. Mis amados, entonces son cosas que Dios en esta noche, a través de su palabra, le quiere dar a entender al ser humano, que por lo cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿De cuál verdad, mis amados? Que Jesucristo vino, que Jesucristo anduvo, caminó, se hizo carne, mis amados, y que todos los días el propósito de Dios con el ser humano es de salvación, para que usted comience a vivir una vida recta, para que usted comience, mis amados, a entender que estamos en los últimos tiempos. La palabra dice que por causa de los escogidos, los días serán acortados. Y mire qué hermoso, mis amados, que no son inventos de los cristianos, de los evangélicos, sino es Dios a través de su palabra, mis amados, que quita toda venda, que rompe todo yugo, que Dios quita toda atadura, toda ligadura. Y mire, mis amados, Dios quiere en esta noche que usted entienda que el propósito de Dios es de salvación, que Dios es un Dios de amor, que Dios no quiere que nadie se pierda, mis amados. Dios no quiere que el ser humano sufra castigo eterno. Dios quiere que el hombre llegue ante la presencia de Dios y Dios quiere que el hombre disfrute de lo que Dios tiene preparado en el reino de los cielos, mis amados, y que usted pueda escapar por su vida, que usted abra su mente, abra su corazón, y que Dios, mis amados, traiga convencimiento en usted, y que sea Dios quitando toda aquella falsedad, toda aquella fachada. Mire, porque cuando no conocemos, nuestras vidas es una fachada, nuestras vidas es una vida llena de mentira, de falsedad, de apariencia falsa. Pero cuando usted y yo conocemos, mis amados, Dios nos da a entender y nos hace vivir y nos conduce a vivir una vida verdadera, una vida sin apariencia, una vida, mis amados, sin doble ánimo, una vida de bendición, una vida, mis amados, donde Dios comienza a quitar todas aquellas cosas, aquellas costumbres, y donde Dios comienza a depositar en usted su Espíritu Santo, donde Dios toca, mis amados, porque Dios, aunque usted y yo no lo veamos, pero Dios existe, Dios es real y Dios toca. Dios trae convencimiento de pecado a través de su Espíritu Santo. Por eso, mis amados, Dios quiere que en esta noche
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan en el conocimiento de la verdad. Dios te quiere sacar de aquellos conceptos erróneos. Dios te quiere hacer a ti un hombre nuevo, una mujer renovada, un hombre sincero con Dios, un hombre que ya no viva aquella vida de mentira, un hombre que no estés enredado, mis amados, en el pecado, en los deleites, porque muchas veces creemos que cuando estamos sin Dios lo tenemos todo. Cuando estamos sin Dios pensamos que llevamos una vida alegre, pero son fachadas. El hombre sin Dios vive una vida en fachada. El hombre sin Dios vive una vida sin amor. El hombre con Dios vive una vida de fracaso. Y Dios lo que hizo con estos hombres, mis amados, con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, aquellos hombres que Dios llamó, fue que Dios quitó toda aquella fachada que había en ellos y Dios comenzó a prepararlo para cosas grandes. Dios comenzó a prepararlo, mis amados, para ser los instrumentos. Mire qué hermoso que Dios en esta noche quiere quitar toda aquella fachada y Dios quiere hacer de ti ese instrumento útil, que seas tú un verdadero discípulo, que seas tú, mis amados, un verdadero hombre de Dios, que seas tú, mis amados, dando ejemplo, que tú seas luz en medio de las tinieblas. Por eso Dios en esta noche dice, por lo cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Dios dice que vengan al conocimiento de la verdad, mis amados, es porque Dios sabe que usted está en el lugar equivocado. Dios sabe que la vida que usted lleva es una vida de perdición. Dios sabe que su fe es una fe muerta. Dios sabe que donde está puesta su mirada es algo incierto, mis amados. Porque a través de la palabra vemos, mis amados, que hay un solo Dios verdadero, hay un solo Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, hay un solo mediador, el cual que intercede por la humanidad ante Dios. Hay un solo Dios que envió a su Hijo, mis amados, y ese Hijo intercede delante del Padre para que Dios, el Padre, le dé una oportunidad al ser humano. Mis amados, Dios le está dando a usted en esta noche ese privilegio de que usted sea un conquistador, de que usted sea un hombre como fue Moisés, que Dios le habló en la zarza. De pronto Dios le ha hablado, pero aún usted no ha entendido el llamado de Dios. Aún usted sigue claudicando, aún usted sigue, mis amados, poniendo la mirada en el mundo, pero déjeme decirle que el mundo pasa y su deseo. El mundo con sus deleites, mis amados, lo que trae es sufrimiento, dolor. Pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a traer la paz. Jesucristo quiere en esta noche a que tú tengas esa paz interna, esa paz que viene de lo alto. Jesucristo quiere restaurar tu corazón. Jesucristo quiere quitar ese corazón de piedra y colocar un corazón nuevo, mis amados. Pero muchas veces el hombre tiene el corazón como se le convirtió al faraón. Cuando Moisés se le acercaba al faraón y le decía, faraón, deja ir a mi pueblo. Pero el faraón cada día más se le endurecía su corazón, y hasta que llegó un momento, mis amados, que Dios trató con mano dura. No dejes que Dios trate contigo, no dejes que la mano de Dios se enderezcan contra ti, porque cuando la mano de Dios, mis amados, cuando Dios aprieta, cuando Dios toca, cuando Dios comienza, mi hermano, a poner la mano en la persona, el proceso de Dios es fuerte. El proceso de Dios, mis amados, comienza Dios a triturarte. Comienza Dios, mis amados, a quitar todo conocimiento falso para que tú entiendas el verdadero conocimiento de Dios, para que tú entiendas el verdadero propósito que Dios tiene contigo. Oh Shama Rama Kanda, mis amados, y el propósito de Dios es que tú te salves. Dios no quiere, mi hermano, que la humanidad se pierda. El propósito de Dios es que todo el mundo, mis amados, le eche mano a la vida eterna. Pero lamentablemente hoy el ser humano, mis amados, le echa mano a los placeres, a los deleites del mundo. El ser humano, mis amados, le echa mano, prefiere entrar por ese camino ancho que entrar por el camino angosto. Y mire, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Mire, mis amados, Jesucristo a través de la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Mire, mis amados, solamente hay un camino, solamente hay un Dios, el cual le está dando la oportunidad al ser humano. Mire, mis amados, no vaya a pensar usted que de pronto donde usted ha puesto su fe, donde usted tiene su mirada, lo va a salvar. No, mis amados, usted cambie de parecer, usted cambie de mentalidad, usted cambie, mi hermano, esa fe muerta por una fe viva. Usted dígale a Dios que le dé la oportunidad de conocerlo, dígale a Dios que le dé la oportunidad de caminar en integridad. Mire, mis amados, dígale a Dios que lo convenza. Si usted tiene duda, dígale a Dios que le hable, que le muestre, y Dios lo convence a usted. Dios se le revela a usted. Si se le reveló a Moisés en una zarza, si le habló a José, el Padre terrenal de Jesucristo en visión, mis amados, Dios también le habla a usted. Y qué hermoso que Dios en esta noche, le está hablando a través de la palabra, mis amados. Si usted está escuchando esta palabra, es porque esta palabra en esta noche es para usted. Usted en esta noche tiene que correr a los pies de Jesús. Mire, aquel hombre que llamado Zaqueo corrió a los pies de Jesús. Aquel hombre, mi hermano, era un hombre cobrador de impuestos, mis amados, y cuando Dios lo llama, cuando Dios le dice, Zaqueo, hoy es necesario que yo entre en tu casa, aquel hombre entendió y le dijo, Señor, si he defraudado, Señor, si le he quitado a alguien algo, se lo devolveré cuadruplicado, mi amado, porque el propósito, el cambio, es nacer de nuevo, es que el hombre viva una vida, mi hermano, en obediencia a Él, es que el hombre pase de muerte a vida, que el hombre pase de la maldición a la salvación. Y Dios hoy quiere, mi hermano, en esta noche, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo, mis amados. Mire, mis amados, cuando Dios le dice a Moisés, ve y dile que yo soy el quien soy, Jehová de los ejércitos. Mis amados, Dios en esta noche le dice a usted, yo soy el Dios que mira tu dificultades, que mira tus necesidades. Yo soy el Dios que mira tu angustia. Yo soy ese Dios que miro cuando tú estás en dificultad, cuando tú estás en problema. Pero que yo envié a mi Hijo al mundo para que tú seas salvo, para que tú te agarres de Él, para que tú abras la mente y dejes que mi Hijo entre a tu corazón, porque es el único camino, mis amados. Yo le quiero decir a usted, mis amados, en esta noche, mire, que no son las costumbres paganas, que no son las costumbres que los pueblos han inventado, que el mundo entero, mis amados, porque el día que cuando usted y yo muramos, nada de eso delante de Cristo va a valer. ¿Sabe qué es lo que va a valer delante de Cristo, mis amados? Es que usted haya confesado, que usted haya creído y que usted se haya hecho bautizar, demostrando que usted ha sido un verdadero hijo, una verdadera hija, que usted ha nacido de nuevo. Por eso, mis amados, Dios te quiere quitar toda esa venda, Dios te quiere quitar toda ceguera que hay. Mire, mis amados, cuántas personas en el mundo entero están vendados, están siendo engañados, mire, por el enemigo, haciéndole creer, mis amados, que aquellas cosas que son dioses con D pequeña, es lo en el cual el hombre va a recibir salvación, mis amados. Hay un Dios con 10 mayúscula, con D mayúscula, de Él proceden todas las cosas, porque Él hizo el cielo, Él hizo la tierra, Él hizo el universo, hizo los mares, mis amados. Es el único poder, es el único Dios que tiene el poder sobre la humanidad, sobre el ser humano. Dios es el que tiene el poder para dar y quitar, mis amados. Mire, por eso Dios en esta noche quiere que usted entienda, mis amados amigos, y conozca y vengan al conocimiento de la verdad, que venga y usted se rinda a los pies de Jesús, que venga y usted le diga, Señor, te entrego mis problemas, que te le cuenta sus problemas. Mire, porque muchas veces nos presentamos ante otra persona y le contestamos nuestras dificultades, los momentos difíciles, pero así como usted le cuenta sus problemas, aquella persona, aquel amigo, mis amados, cuéntele su problema a ese Dios
mis amados, que quiere que usted se convierta en ese verdadero amigo, en ese Dios que quiere que usted se convierta en ese verdadero hijo, en esa verdadera hija, cuando usted escuche su palabra. Y mire, mis amados, por eso el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire, mis amados, qué hermoso que Jesucristo, que Dios en esta noche, a través de la palabra, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y lo que está escrito aquí, mi hermano, está escrito por revelación y inspiración de Dios. Lo que está escrito en la palabra tiene cumplimiento. Y poco a poco, mis amados, estamos viendo señales del final, de los acontecimientos que vienen, de los acontecimientos que se acercan. Pero mire qué hermoso que en esta noche dice el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo Dios, mis amados, el que creó los cielos y la tierra. Un Dios que le habló a Moisés, que llamó a Abraham, que llamó a Daniel, que llamó a aquellos hombres, mis amados, y los preparó. Aquel hombre que le dijo a Noé, ve, hazte ese arca, construye un arca y mete de 2 en 2 animales limpios y no limpios, y que aquellos que quieran entrar, y mete ahí todos aquellos que se dispongan, que abra la mente, su corazón. Y qué hermoso, mi hermano, que la humanidad hoy en día se disponga y abra la mente y abra su corazón y dejen entrar al reino de los cielos, dejen entrar al dador de la vida, dejen entrar, mi hermano, aquel Jesús que vino, aquel Jesús que se paseó, aquel Jesús que anduvo por Galilea, por Samaria, por Judea, sanando, libertando, mis amados. Ese es el mismo Dios verdadero que en esta noche yo te estoy presentando, mis amados. Mire, ese mismo Dios que nos sacó de allá de Egipto, ese mismo Dios, mis amados, que un día comenzó a hablarle a mi madre, porque mire, yo le cuento que un día mi madre, que era católica, apostólica, romana, que tenía sus cosas, sus santos pegados en la pared, los cuales no hablaban ni escuchaban ni se reían. Pero un día, mis amados amigos, llegó ese Dios vivo y comenzó el Dios a ministrar y a hablar. Y comenzó Dios a manifestarse y a decir que era el único Dios verdadero entre todo el mundo, entre todos los dioses. Mire, mis amados, porque hay un solo Dios, ese Dios que lo levanta a usted, ese Dios que tiene su mano extendida para que usted cada día más lo busque, ese Dios, mis amados, para que usted escuche la voz de Dios. Mire, ese Dios que libró a Daniel del foso de los leones, ese verdadero Dios, mi hermano, que se dio a conocer, mis amados amigos, cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, cuando Daniel fue echado, mis amados amigos, allá en el lago de fuego. Dice que aún ni su cuerpo, ni sus vestidos, ni sus cabellos se quemaron. Ese mismo Dios que te liberta a ti de la muerte. Mira, mis amados amigos, ese mismo Dios vivo, ese mismo Dios que salvó, que creó todas las cosas, ese mismo Dios es el que te ha guardado a ti por días, por años, y ese mismo Dios es el que te está dando la oportunidad para que tú vengas a los pies de Cristo, para que tú vengas a sus pies, para que tú conozcas al verdadero Dios, para que así como tú comiences a tener experiencia en el mundo, así como usted participa del pecado, así como usted practica, mi hermano, tiene experiencia en los deleites, y usted comienza de pronto a vivir la experiencia en el mundo. De pronto usted que escuchó hablar de la droga y usted de pronto le llamó la atención y la probó para ver qué experiencia o qué se sentía. Pero yo déjeme decirle, mis amados, que yo en esta noche te presento al Dios de la gloria para que tú lo pruebes, para que tú te dejes guiar, para que tú sientas, mis hermanos, que caminando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, hay vida eterna, hay paz, hay gozo, hay amor. Mire, porque hay un Dios, porque dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador, mi hermano, aquel
aquel mediador se llama Jesucristo, aquel el que intercede, aquel que clama por delante del Padre, que le dé una oportunidad a aquellos que no han conocido, mis amados. Ese es el mediador. Mire, hoy en el día, mis amados, el ser humano ha inventado tantas cosas, ha inventado tantos mediadores, pero déjeme decirle que ningún mediador de eso en que usted ha puesto usted su mirada lo va a salvar, porque su fe está puesta en una creencia vana, porque su fe está siendo puesta, mis amados, en un mediador, mi hermano, que no escucha, que no ve, pero hay un mediador, mi hermano, que derramó su sangre, que fue crucificado, que fue sepultado y que se levantó al tercer día y que vive, mis amados amigos, y que aún sigue viviendo y que aún te dice a ti en esta noche: oh, yo soy el mediador, yo soy el que dio la vida por ti, yo soy el que tengo los brazos extendidos para que tú me recibas, para que tú me ames, para que te des amar por mí. Y qué hermoso, mis amados, que Dios te quiere sacar de allá del foso de los leones como sacó a Daniel. Qué hermoso, mis amados, que Dios en esta noche, mis amados amigos, que no hace aserción de persona. Dios te quiere sacar de a ti, de allá, de los tormentos, de los problemas, de la dificultad. Dios te quiere sacar de allá donde sacó a José cuando fue vendido, mi hermano, en Egipto. Dios te quiere sacar de allá, sacar de la cinterna rota. Dios te quiere sacar de allá donde tú has caído. De pronto, si tú caíste en la droga, caíste, mis amados, en el alcoholismo, de pronto caíste en el adulterio, en la fornicación, Dios te quiere sacar de allá, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual murió, el cual sigue viviendo, aquel que resucitó, mis amados, aquel que le dijo a la mujer: ve, yo te perdono, ve y no peques más, aquel que le dijo a aquella mujer cuando fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Y yo te condeno, ve y no peques más. Mira, el Señor te dice que Él no te condena, el Señor te dice a ti en esta noche: ven a mí, que yo te amo, ven a mí, que yo soy tu Padre, ven a mí para que te convierta en ese verdadero hijo, porque quiere que tú conozcas la verdadera esencia del Padre, la verdadera esencia del Hijo, y que te dejes guiar, que te dejes santificar por su Padre, por su Hijo, por su Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire, mis amados, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Estaba escrito, mis amados, que el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo, iba a ser sacrificado para que usted y yo tengamos vida eterna, para que usted y yo, mis amados, tengamos la salvación al reino de los cielos. Dios en esta noche, mis amados, le está brindando la oportunidad a usted de que se acerque, de que lo busque, mis amados. Dios le quiere dar un hermoso regalo, el cual es la salvación, mis amados. La salvación es gratis. Usted solamente tiene que abrir su mente, usted solamente tiene que abrir su corazón y decirle a Dios, y decirle y que se disponga para que Dios lo ministre. Porque hay un Dios, mi hermano, que murió. Hay un Hijo, el cual fue enviado para que usted y yo seamos salvos por Él. Y ese Hijo se llama Jesucristo. El propósito de Dios de salvación está vigente, mis amados. Cada segundo, cada hora, cada minuto, Dios está llamando al hombre. Porque no sabemos, mis amados, las consecuencias que pueden llegar a nuestras vidas, a tu vida. No sabemos cuando partamos de este mundo, no sabemos cuándo la muerte venga y nos sorprenda. Pero lo importante es, mi hermano, que en esta noche usted entienda que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Mis amados, ¿dónde está puesta su mirada? ¿En qué Dios ha confiado usted? ¿En un Dios vivo o en un Dios muerto? Porque hoy en día, mis amados, la humanidad ha puesto la mirada en un Dios muerto. No quieren poner la mirada en un Dios vivo, porque un Dios vivo exige, porque Dios, mis amados, porque el Dios vivo te conoce a ti de la coronilla a la cabeza, porque el mismo Dios, mis manos, a través de Jesucristo, cuando le dijo a la mujer samaritana: ve y llama a tu marido,
Y aquella mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, 5 maridos has tenido, el que tiene ahora no es tuyo. Por eso el hombre, mi hermano, no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso el hombre, mis amados, no quiere dejar el pecado porque le cuesta. El hombre hoy en día, a la humanidad le cuesta, mis amados, abandonar la hechicería, la brujería. El hombre hoy le cuesta, mis amados, dejar de aquellas cosas vanas, dejar el mundo, dejar la idolatría, dejar todas aquellas cosas que tienen a la humanidad separado de Dios. Tienen al hombre separado de Dios. Mire, mis amados, pero en esta noche Dios le está diciendo a usted a través de su palabra, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, aquel que dio su vida, aquel que fue a la tierra, aquel que vino a la tierra, mis amados, que caminó, que aun cuando estaba en esa cruz, padeció aquellos clavos, mis amados. Oh, aquel que le dijo, Señor, haz de mí, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Pero mire qué hermoso, mi hermano, que la voluntad de nuestro Padre amado es que usted y yo le conozcamos a Él. El propósito de Dios es que quiere que el hombre conozca la verdad, que ya el hombre no siga engañando, que no siga viviendo una vida de engaño, de mentira, de fracaso. Porque muchas personas dicen que sin Dios están bien, que la vida que llevan están bien, pero es una vida, mi hermano, de fracaso, es una vida de lamento todos los días, es una vida, mis amados, que el ser humano lleva de dolor, de tristeza, de decepción. Pero déjame decirte que todas aquellas personas que se acercan a los pies de nuestro Maestro viven una vida de victoria, vivan una vida de bendición. La bendición más hermosa, mis amados amigos, es que Dios en esta noche te está brindando a ti y te está diciendo, porque por lo cual quiere que tú seas salvo y vengas al conocimiento de la verdad, que ya tú no sigas viviendo esa vida de engaño, que ya tu mirada la pongas en un Dios vivo, que ya tu mirada la pongas en un Dios verdadero, en un Dios real, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Jesucristo, mis amados, es el Cordero inmolado. Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el que te perdona a ti. Jesucristo, mis amados, es esa puerta angosta. Jesucristo es la puerta que dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. Oh, Shamarabashata. Entrará a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, mis amados, es tiempo que usted aproveche la oportunidad de que Dios le está dando a usted en esta noche, de que usted salga de allá donde está metido, de que usted salga de esa cueva, de que usted comience, mis amados, a vivir una vida real para Dios, una vida sin fachada, una vida sin lamento, una vida sin doble ánimo, porque el hombre, qué tristeza que el ser humano vive una vida de engaño, una vida de dolor. El hombre lleva una vida de fracaso, una vida de apariencia, aparentando lo que no es. Cuando Jesucristo vino, mis amados, Él no aparentó. Cuando Jesucristo vino con el propósito a darse a conocer al mundo, a darse a conocer a la humanidad, para que todos que en Él crean sean salvos. Por eso dice la palabra, el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué hermoso, mis amados amigos, que Dios en esta noche quiere derramar en ti ese manantial de agua viva. Qué hermoso que en esta noche Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, Shama Kai Shiva Arabakanda, quiere tocar tu vida, quiere tocar tu corazón. Qué hermoso que Dios te quiere dar una mente nueva, un corazón nuevo. Qué hermoso que Dios en esta noche quiere quitar la venda para que tú vivas un conocimiento pleno de la verdad, para que ya tú no vivas engañado,
para que ya tú no lleves una vida de falsedad, para que ya tú no vivas una vida de mediocridad, para que ya tú te pongas en las manos de nuestro Padre Celestial y le digas, Señor, aquí está mi vida, tanto tiempo viviendo en la vanidad, tanto tiempo viviendo en la mentira, tanto tiempo viviendo una vida falsa, pero Señor, hoy yo te quiero dar mi vida, te quiero entregar mi alma, mi ser, para que tú, Señor, me guíes a vivir una vida recta, para que tú, Señor, me lleves a vivir una vida en obediencia a ti, Señor, y que cuando yo muera, Padre, yo llegue al reino de los cielos. Mire, mis amigos, en esta noche la oportunidad que te está dando Jesucristo es mejor que aquella invitación que te está haciendo tus amigos, porque tú no sabes, mis amados amigos, hoy te hacen una invitación a ti a una fiesta, a una rocola, pero tú vas allá, pero tú no sabes qué se pueda presentar allá. Tú no sabes si allá puedes perder la vida. Tú no sabes qué planes tiene el diablo para ti en ese lugar. Muchas veces tú piensas en divertirte. Muchas veces tú piensas deleitarte en los placeres de la vida. Muchas veces tú piensas en malgastar el dinero con mujeres, en placeres, alcohol, droga, porque dices que la vida es una sola y hay que disfrutarla. Porque cuando te mueres nadie se lleva nada. Mis amados, cuando tú te mueres, llevan viviendo una vida de perdición, una vida de deleite. Para el ser humano lo que hay es condenación. Pero si tú buscas de Jesucristo, si tú haces un par en tu camino y le dices, Señor, hoy hago un pare, hoy quiero mejorar mis caminos. Mire, mis amados amigos, Dios en esta noche le está diciendo a usted que haga un par en su camino, que comience usted a reflexionar. Oh, porque aquel que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquel que camina con la cobertura de nuestro Padre amado es el que tiene la vida garantizada. Garantizada, mis amados, porque Dios lo cuida a usted. Garantizada porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Porque aunque usted esté pasando un momento difícil, mi hermano, aunque usted esté pasando por el sombra de valle de sombra de muerte, Dios le dará la fuerza. Pero si usted se encuentra viviendo en el pecado, si usted se encuentra viviendo en una vida, mis amados, doble de vanidad, por eso dice la palabra que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Unos se daban en casamiento, otros bebiéndose, otros gozándose, hasta que llegó la venida de Dios, hasta que llegó el momento en que Dios abrió las cataratas de los cielos y comenzó a descender la lluvia. Mis amados, el ser humano se prepara para deleitarse en el mundo, pero no piensa prepararse para los acontecimientos. El ser humano no se ha preparado para esperar la muerte. El ser humano pensamos, mis amados, en prepararnos, conseguir muchas cosas para vivir bien, para comer bien. Aún aquellos que no conocen de Dios trabajan, gozan para mujerear, para divertirse, pero cuando llegó el diluvio y los abarcó a todos, mis amados, se dieron cuenta que la palabra que Dios había hablado por Noé se estaba cumpliendo. Cuando Dios venga, mis amados, y usted no se encuentre preparado, cuando Dios venga y usted no quiso escapar por su vida, y usted se encuentre, mis amados, en parranda, drogas, mujeres, deleite, ahí donde será el lamento, ahí donde será el lloro y el crujir de dientes, porque así como aquel joven rico, así como aquel hombre rico que se deleitaba, que hacía banquete, y cuando la muerte lo sorprendió, se dio cuenta de la verdadera realidad, que llevaba una vida de engaño, una vida de mentira. Pero cuando murió aquel hombre llamado Lázaro, que los perros lamían sus llagas, mis amados, y que comía de las migajas que caía de aquel hombre, de la mesa de aquel hombre, y cuando este hombre se dio cuenta, se dio la sorpresa que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, comenzó a clamar, comenzó a lamentarse. Mire, mis amados, cuántas personas se han lamentado por la situación. Cuántas personas, mis amados, se han lamentado porque
dejaron aquel hogar, dejaron sus hijos, cambiaron aquellas cosas, cambiaron su hogar por otro. Mis amados, cambiaron la vida que llevaba por la droga, por el alcoholismo. Mis amados, ¿y cuántas personas hoy en día se encuentran en las calles? Pero Dios te quiere rescatar de allá. Oh Shamarabakanda. Oh Sheberebekeishi Barabarabakai. Dios te quiere rescatar a ti, mi amigo, mi hermano, mi querido amigo. Lo vil y lo menospreciado escogió el hombre, Dios, para avergonzar a los sabios. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces, mis amados, usted haya sufrido, pero lo importante es que Dios en esta noche te está dando a ti entender que hay un mediador entre Dios y los hombres, que hay un mediador que te salva, hay un mediador que te quiere rescatar, que hay un mediador, mis amados, que se hizo hombre, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que su costilla fue traspasada, que sus manos fueron clavados, que sus pies, que aquellos clavos traspasaron sus pies, y que se levantó al tercer día, mis amados, y que aún vive. Ese mismo Dios real, ese mismo Dios, te lo presento en esta noche, mis amados amigos. Mis amados amigos, el propósito de Dios que Él quiere es que tú seas salvo y que vivas una vida íntegra para Dios, que vivas una vida de armonía, una vida de paz. Por eso dice la palabra que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no yo, Jesucristo, el que dice esa palabra. Mire, mis amados, en esta noche le damos la honra, le damos la gloria a nuestro Padre amado, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Conociendo la verdad a través de su palabra, Dios le quiere enseñar a usted y le está dando a entender, mis amados, que aún hay esa posibilidad, que aún Dios tiene su mano extendida para que usted lo busque, para que usted lo ame y que usted comience a vivir, mis amados, una vida verdadera ante Dios, no una vida ficticia, no una vida de mediocridad, no una vida de apariencia. Por eso Dios en esta noche, mis amados, Dios le está diciendo a usted, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así como Dios llamó a aquellos hombres y llegaron al conocimiento de la verdad, que ellos entendieron, mis amados, que el apóstol Pablo entendió, que lo llamó y lo hizo un instrumento útil, que Dios llamó a María Magdalena, que la libertó de 7 espíritus, mis amados, que Dios llamó, que Dios sanó a aquella mujer del flujo de sangre, mis amados. Son tantos ejemplos que Dios nos deja a través de la palabra para que usted y yo entendamos la verdad. Mire que Dios llamó a Abraham, que Dios llamó a Moisés, que Dios libró a Daniel, que Dios, mis amados, le dio la victoria a José en Egipto, que a pesar que sus hermanos lo vendieron, a pesar que pasó dificultad, siempre Dios lo exaltó, siempre Dios estaba con él, siempre Dios le dio la victoria, mis amados. Si usted no ha podido tener la victoria, busque de Jesucristo, dígale: Señor, tú eres mi juez, tú eres mi roca, eres mi abogado, eres mi pronto auxilio en la tribulación. Oh Shamaraba Shama Katarabashaya. Oh Rebeshe Keterebe Keishi Barabakanda. Mire, mis amados, ese Dios que le dio orden a Moisés que construyera el arca, mis amados, ese mismo Dios hoy nos está enseñando a usted y a mí el referente al conocimiento de la verdad, que no son la filosofía hueca, que no son las fábulas. Hay un Dios verdadero, que hay un Dios real que te ama, mis amados. Oh, que hay un Dios que tuvo compasión de Lázaro, que hay un Dios que libertó, que sanó, que resucitó al hijo de la viuda Naín, que hay un Dios, mi hermano, que levantó a Enea a través del apóstol Pablo. Hay un Dios, mi hermano,
que te ama y que nos ama. Oh Shamaraba Kataraba Shaya. Hay un Dios con su mano extendida, mis amados amigos, para que usted lo busque, para que usted le eche mano a la vida eterna, para que usted entienda el propósito, para que usted le diga en su corazón a Dios, que lo ministre, que le hable, que si usted tiene dificultades, Dios lo escucha. Ese mismo Dios verdadero, mis amados, escuchó el gemido que tenía el pueblo de Israel en Egipto. Mire, mis amados, Egipto hoy lo podemos comparar con el mundo. ¿Cuántas personas están en el mundo, mis amados, que lo perdieron todo? ¿Cuántas personas hoy en día, mi hermano, en el mundo con problemas económicos que no saben qué hacer? ¿Cuántas personas, mis amados, por un mal negocio lo perdieron todo? Pero déjeme decirle que aunque usted lo haya perdido todo aquí en la tierra, Jesucristo con todo te recogerá. Jesucristo, mis amados, en el reino de los cielos, tiene una casa preparada para usted. Jesucristo en el reino de los cielos, mis amigos, tiene un lugar preparado para usted. Un lugar en el cual usted tiene que hacerse heredero, confesar y creyendo que Él es el Hijo de Dios. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Él dice en tu palabra, me voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuere, no os lo he dicho. Mis amados, Jesucristo en el reino de los cielos tiene un lugar preparado para usted. Así usted aquí en la tierra lo haya perdido todo. Pero déjeme decirle que en el reino de los cielos usted tiene una recompensa. Que en el reino de los cielos hay una bendición especial para todos aquellos que tomen la decisión de caminar y de conocer, aquellos que se den por entendido a conocer la verdad, a caminar con la verdad que se llama Jesucristo. Miren, mis amados, ese mismo Dios que caminó, que reprendió los vientos a la mar, ese mismo Jesucristo en esta noche te dice, no importa cuál sea el viento, cuál sea la mar que se haya levantado, no importa cuál sea la dificultad que estés pasando, no importa si perdiste la fe, lo importante es que Dios quiere en esta noche que usted se postre, se humille y le diga, Señor, mi fuerza se agota, Señor, renueva mi fuerza, oh Shatarama Kanda. Mire, mis amados, muchas personas han perdido su fuerza, muchas personas no saben qué hacer. Muchas personas, mis amados, han lamentado, han renegado del proceso, de la situación que han vivido. Pero déjeme decirle que aquella mujer de 12 años, aquella mujer que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre, mis amados, no se quedó, mis amados, no se quedó quieta. Mis amados amigos, aquella mujer luchó, aquella mujer venció, la guerrió. Mis amados, muchas personas hoy en día Dios le dice que no sean cobardes, que se levanten. Mire, muchas personas hoy en esta noche que Dios les dice que se levanten, que Dios les quiere dar a entender, les está diciendo que vengan al conocimiento de la verdad. Dios los quiere sacar del fracaso, de la mediocridad. Oh, Dios se quiere sacar de ti, de allá donde caíste, y te quiere dar una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mis amados amigos, hoy, oh Shama Kata Man Sakai, que si tú caíste, que si tú lo perdiste todo, hoy Dios a través de su palabra te dice, porque Él quiere que tú seas salvo y vengas al conocimiento de la verdad. Jo lo perdió todo, Jo lo tuvo todo, pero Jo lo perdió. Pero la recompensa de Dios con Jo fue grande, mis amados. Dios te tiene una recompensa a ti. Dios te tiene una recompensa por pelear la buena batalla, por guerrear, mis amados amigos. Dios te tiene a ti en esta noche un privilegio hermoso, el cual es la vida eterna.
Mis amados amigos, en esta noche, si usted quiere recibir al Señor Jesús, abra su mente, abra su corazón y dígale: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Señor, recíbeme como tu hijo, como tu hija. Padre, perdona mis pecados. Señor, hoy conozco que solo tú eres el único Dios verdadero y que tus proyectos y que tus planes, Señor, son de salvación, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento. Oh Shama Katarabasaya, dile: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Mujer, Jesucristo te dice a ti en esta noche que no importa cuál sea tu necesidad, que no importa cuál sea tu problema, pero si tú vienes a Él, Él está dispuesto a solucionar tu problema. Si tú vienes a Él, Él está dispuesto a darte, a sanar tus heridas, a sanar tu corazón. Porque si te han herido, si te han menospreciado, hoy Dios te dice: porque yo tengo un propósito contigo, porque es necesario que conozca la verdad, es necesario que todos los hombres se acerquen y busquen el camino de la salvación. Oh Shama Kata Mansara Masaya. Hoy Dios te dice, mis amados amigos, que hay una posibilidad, que hay una bendición para ti en esta noche, que no endurezcáis su corazón. La Biblia dice: si oyeros hoy la voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque la bendición de Dios está para ti. La bendición de Dios hoy está para ti en esta noche. Mis amados amigos, Dios te ha librado a ti de la muerte. Dios te ha librado a ti de muchas dificultades. No dejes pasar la oportunidad, mis amados amigos. Reconoce a Dios, vuélvete a Él, que Él está presto en perdonarte. Mis amados amigos, le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Señor, bendice a cada vida, a cada corazón, Padre. Bendice a cada amigo, Señor. Mira, Padre, aquellos que están, Dios mío, en el lugar equivocado, Padre. Porque tú quieres, Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un Dios verdadero, un solo mediador verdadero, papá, que tú enviaste en la cruz del Calvario. Señor, te damos la honra, te damos la gloria. Dios mío, Padre Celestial, bendice a cada hermano, Señor, a cada amigo. Quita toda aquella venda, rompe las cadenas, ataduras, ligaduras, Señor, y tráelos, papá, al conocimiento tuyo, al conocimiento de la verdad, para que ellos, Señor, te amen a ti, para que ellos, Señor, caminen contigo, papá. Señor, bendícelos y que ellos sean ejemplo, que ellos sean de bendición, Dios mío, Padre, y que ellos testifiquen de ti, Señor, que el verdadero conocimiento de la verdad se llama Jesucristo. El que nos conduce al Padre se llama Jesucristo, el cual derramó su sangre por ti y por mí. Padre, bendice a cada hermano, bendice a cada familia, Señor. Mira a Colombia, Padre. Señor, bendice, Dios mío, a aquellos de misericordia, Padre, de aquellos, Señor, que se encuentren en dificultades, en el nombre de tu Hijo amado. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén. Así, mis amados, Dios les bendiga grandemente. Recuerde que el plan de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Recuerde que hay un solo mediador, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Se llama Jesucristo. Mis amados, Dios les bendiga grandemente. La paz y el amor reine en cada corazón.